Una emboscada fue lo que se preparó ayer en la Comisión de Fiscalización a la Fiscal General del Estado. Y fue burda, violando procedimientos propios de la función legislativa, y se sospecha, la Fiscalía así lo hace, que incluso se pudo haber incurrido en el cometimiento de algunos delitos. Vamos a revisar estos hechos con el asambleísta Jorge Peñafiel de los registros de Construye. Buenos días, asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un placer estar aquí junto a ti y junto al pueblo ecuatoriano. Buenos días. ¿Hubo violación de procedimientos parlamentarios durante la presencia del ex asambleísta Ronnie Aliaga por vía telemática en la comparecencia de la fiscal ante la Comisión de Fiscalización? Bueno, en principio mencionar, estimado Lenin, que lo que estamos viviendo y viendo el país estupefacto es cómo el correísmo pretende poner en el banquillo de los acusados a la señora Fiscal General del Estado. Y evidentemente quieren cambiar el papel de acusados a acusadores. Y eso es lo que no lo vamos a permitir nosotros. Definitivamente el Ecuador está estupefacto con la actitud y las acciones de la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización. Y en efecto, ha incumplido el artículo 170, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se menciona que no se podrá hacer uso de las instalaciones y se entiende también de los recursos de la Asamblea Nacional para generar un espacio absolutamente incoherente con la realidad del país, ¿no? ¿Qué es lo que cabe ante este incumplimiento de la norma? Bueno, en principio cabe una sanción, al menos una sanción de entre 9 días a 30 días de suspensión. Lógicamente, eso será una decisión que tendrá que tomar el CAL y la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Pero nosotros como asambleístas vamos a ponernos del lado correcto de la historia, que es del lado de la legalidad, del lado del derecho, del imperio de la ley, que es algo que no quiere el correísmo que se dé y que, más bien dicho, impere la criminalidad e imperen los prófugos que se encuentran fuera del país. Cuéntale a la audiencia, asambleísta, ¿por qué no cabía elevar a la categoría de interlocutor válido de la fiscal a un prófugo de la justicia? Bueno, creo que es evidente, la señora Fiscal General del Estado, más allá de la persona, que hay que decirlo también, es lo que ella representa, lo que nos interesa defender aquí, que es el imperio de la ley, el imperio del derecho y sobre todo la seguridad jurídica, la justicia que tanto merece este país. Y por eso es que nosotros nos ponemos de ese lado. Lo ilógico, lo incoherente, lo hasta inmoral, diría yo, es que sean ahora los acusados, aquellos que están prófugos de la justicia, lejos del país, pretendiendo disparar contra la legalidad, contra el Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que cerrar filas a favor, evidentemente. Quienes somos democráticos, quienes queremos una república, tenemos que avanzar hacia la defensa irrestricta de esos valores, de los valores republicanos, de los valores de la democracia, de la justicia, de lo correcto. En estas horas que han transcurrido desde ese sinsentido de querer poner pues, a Ronnie Aliaga al mismo nivel de la Fiscal General del Estado, ¿ha logrado usted identificar, quizás atisbar, cuál es la razón por la que el correísmo intentó sacar adelante esta emboscada? Personalmente, yo creo que esto es un tema de generar otro tipo de pruebas para poderlas presentar dentro del juicio político y un poco fortalecer el argumento que tienen ya actualmente, que es el del incumplimiento. Y eso, hay que decirlo, a nivel procesal y a nivel político es absolutamente incoherente y además ilegal. No se puede incorporar más prueba, precisamente porque iría en contra del debido proceso, además de ser una posición totalmente ilógica y contraria a las buenas costumbres y en general a la moral y a la ética pública. Ahora, usted ha dicho, nosotros, refiriéndose a los asambleístas de Construye, no vamos a permitir que esto suceda. Aparte del correísmo, ¿hay en la Asamblea quien sí quiera permitir este tipo de ataques y que se forjen nuevas pruebas? En fin, ¿hay alguien que quiere fuera a la doctora Diana Salazar de su cargo, aparte de los correístas? Bueno, aquí habrá que ver cómo se termina votando, estimado Lenin. Usted sabe más que nadie cómo funciona la política en el país. Y nosotros estaremos expectantes para que lo que han dicho públicamente las bancadas lo terminen cumpliendo el momento de la votación, porque allí es en donde se deberá identificar
de qué lado están, si del lado del derecho, de la lógica, de la ética pública, del imperio de la ley, o del lado de los criminales, del lado del crimen organizado, y buscaremos todos ese espacio para poder decir claramente de qué lado estamos. Todavía no sabemos si efectivamente esas bancadas que han dicho que votarán en contra de la censura y destitución de la señora fiscal general del Estado van a mantener esa posición hasta el final del juicio político, que es en donde se vota y se toma la decisión como Asamblea Nacional. ¿Pero qué habría de llevarlos a incumplir con lo ya dicho? Intereses políticos y intereses electorales. Aquí hay claramente una lógica de querer anular por parte del gobierno nacional a quienes representamos como lo hemos venido haciendo a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la inseguridad, que es, en principio, lógicamente, Fernando Villavicencio fue asesinado en la campaña presidencial. Ahora quieren destituir a la señora fiscal general del Estado. Han pretendido quitarnos el partido, que eso también ha sido parte de la agenda de impunidad, porque saben que el movimiento Construye representa el día de hoy esa lucha contra la corrupción, esa lucha contra la inseguridad y contra el crimen organizado. Ese es el interés. Entonces, evidentemente, habrá que ver de qué lado se ponen los asambleístas en relación al juicio político y de qué lado finalmente también se ponen los jueces del Tribunal Contencioso Electoral en relación a la cancelación del movimiento Construye. ¿Pero no está mezclando usted dos cosas que son totalmente distintas, asambleísta? ¿Qué tiene que ver el juicio político contra la fiscal Diana Salazar con los problemas en el registro electoral que tiene su organización política? Es la agenda de impunidad, estimado Lenin. Lo que les une y les ata son los intereses electorales y los intereses políticos para cancelar, para eliminar a la competencia, por un lado, y efectivamente para eliminar a la voz antimafia que tiene este país, que entre otros también forma parte del movimiento Construye, que nosotros pusimos a Fernando Villavicencio de nuestro candidato, además de que hemos venido luchando constantemente para evitar que esa agenda de impunidad persista en el país. No nos olvidemos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que fue el movimiento Construye el que pone la alerta pública para que esto se evite y se retrotraigan los elementos al inicio. Es decir, aquí lo que les une es la agenda de impunidad y la agenda de intentar cancelar y acallar esa voz antimafia. ¿Usted cree que en algún momento el gobierno, la bancada de ADN, podría dar vuelta a lo ya expresado y sumarse a las voces que quieren a Diana Salazar fuera de la Fiscalía? Repito, estimado Lenin, yo estoy expectante. Yo en política he visto tostar granizo y creo que todavía hay que esperar para ver si efectivamente terminan de cumplir lo que han venido diciendo, que es que van a apoyar a la señora fiscal general del Estado, que apoyarán la lucha contra la corrupción, que apoyarán la justicia, que es lo que ella representa el día de hoy, y pues veremos si es que efectivamente en la votación correspondiente del juicio político de la señora fiscal general del Estado van a cumplir esa palabra de apoyarla y no censurarla. Jorge, usted es asambleísta, pero también es abogado, y quería preguntarle qué entiende en relación a este plazo de 48 horas que la Fiscalía le ha dado a la legisladora Pamela Aguirre para que informe el paradero de Ronnie Aliaga, so pena de incurrir en el delito de fraude procesal. ¿Es lo correcto? Definitivamente. Aquí lo más importante es que la vindicta pública tenga todos los elementos probatorios, todos los argumentos, todas las versiones, toda la información suficiente para poder dar con una conclusión de si existe o no delito en tal o cual investigación. Por tanto, lo que está haciendo la fiscal general del Estado en este momento es obtener más información de lo que se puede sobreentender que sucedió el día de ayer, que es que saben muy bien la presidenta de la Comisión de Fiscalización y los asambleístas correístas saben muy bien el paradero del señor Ronnie Aliaga y las condiciones en las que vive y cómo él está utilizando estos recursos para llegar al país y presentarse en una comisión de fiscalización. La información que tiene estas personas es vital para la investigación, porque así se va a poder dar precisamente con el paradero de este señor que tiene que rendir cuentas a la justicia. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía asambleísta
a la que en los últimos tiempos la Asamblea le ha venido contando, diciendo que están trabajando, que están sacando una cantidad importante de leyes, que están preocupadas por su bienestar. ¿Cómo presentan una situación como la de ayer, donde una organización política establece un contacto con un prófugo de la justicia, con alguien que mantenía nexos con organizaciones narcoterroristas, y lo llevan tranquilamente a una comparecencia en la Asamblea, permiten que se conecte y que diga pues lo que quiera, porque primero porque es su ex compañero y segundo porque el señor tiene derecho de decir lo que sea? ¿Cómo le exponen ustedes esto a la ciudadanía y le dicen, mira, la Asamblea es en la que yo trabajo y en la que te cuento que se hacen cosas buenas, ocurren este tipo de situaciones? ¿Cómo? A la ciudadanía hay que explicarle con la verdad y nosotros pretendemos decirle la verdad. Lo que sucedió el día de ayer es una emboscada, es un sainete en donde pretendían ponerle a los acusados como jueces y a la acusadora como culpable. Eso es lo que no podemos permitir y el mensaje hay que decírselo a la ciudadanía. El correísmo que controla la Comisión de Fiscalización por acuerdo del Gobierno Nacional es quien ha dicho y ha hecho este sainete, esta emboscada que pretendían hacerle quedar mal a la fiscal general del Estado, generar otro tipo de prueba para poderle incluso arrinconar en el juicio político. Y por ende, lo que hizo la señora fiscal general del Estado al salir de la sala era lo lógico, era lo coherente, era lo ético, porque de esa manera no se iba a permitir que el señor Aliaga, en este caso, sea ahora el que señala y el que acusa. Y eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía. Usted hace memoria y recuerda que si el correísmo controla la Comisión de Fiscalización es porque hubo un acuerdo con el gobierno en el inicio de la gestión legislativa, que nadie venga a querer sacar el cuerpo en estos momentos. Sobre lo que pasa, también tiene su dosis y su cuota de responsabilidad el presidente de la República. Sin duda alguna, el país recuerda claramente que a inicios de este periodo legislativo el acuerdo, el pacto de gobernabilidad lo llamaron, era precisamente el de entregarle el poder al correísmo, entregarle las presidencias y las mayorías en las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional con el objetivo de precisamente causar esto, que ellos sean los que decidan quiénes van, quienes responden y quienes no responden ante la ciudadanía en el supuesto control político. Por ende, nosotros creemos que mucha responsabilidad de la situación de la Asamblea Nacional el día de hoy y de las circunstancias políticas del día de hoy, y que la agenda de impunidad haya tenido espacio al menos para hacer este tipo de cuestiones, de comparecencias ridículas incluso, es el gobierno nacional también. Ahora, usted dice, nosotros vamos a defender la gestión de Diana Salazar, no vamos a votar a favor del juicio político que se plantee en su contra, ¿y qué más pueden hacer? ¿Pueden hacer algo más? Bueno, en principio decir que la defensa a la señora fiscal general del Estado no es a la persona, pese a que ella se merece todo el respaldo del pueblo ecuatoriano, sino es a los valores que ella representa. El imperio de la ley, la justicia, los valores republicanos. Y esos valores deben ser defendidos a ultranza por parte de toda la clase política, en primera instancia. Y en segunda instancia, nosotros tomaremos las decisiones políticas que correspondan, en base, en principio, al juicio político, y siempre manteniendo esa coherencia de nuestras votaciones, siempre hacerlas en contra de la impunidad, en contra de esa agenda que ha pretendido filtrarse a través de las reformas legales y a través de estos personajes nefastos, como son, en principio, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que pretende hacer una burla la comparecencia de la señora fiscal general del Estado, y en segunda instancia a los propios prófugos y sentenciados que se encuentran fuera del país y que no deberíamos darle un espacio de ningún tipo, en ningún lado, para que puedan ejercer este tipo de vocería.
Señalaba hace un momento, usted recordaba que la fiscal le había dado 48 horas a la legisladora Pamela Aguirre para que dé la información sobre el paradero de Ronnie Aliaga. ¿Los votos de Construye estarían listos para, de ser el caso, levantarle la inmunidad a Pamela Aguirre y que pudiera, si es que llegara a presentarse esa instancia, a ser procesada penalmente? Bueno, nosotros somos una organización y una bancada responsable. Nosotros eventualmente, de ser el caso, tomaremos una decisión respecto de ese hipotético caso. Pero lo que sí le podemos decir y podemos adelantarle al país es que nosotros estaremos del lado de lo correcto, del lado de la lucha contra la impunidad y contra la inseguridad. Y por ende, definitivamente nuestra posición en este caso y en todos los casos será la misma. Nuestra posición de lucha contra la impunidad, contra la corrupción. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un saludo y muchas gracias, estimado Lenin.